El derecho a la intimidad en las publicaciones en línea de la rama judicial. Sentencia de unificación de la Corte Constitucional, lectura de la sentencia, parte 8. Te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. 160. La vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar se agravó con la indexación de los documentos al motor de búsqueda de Google. Esta circunstancia se agravó sustancialmente si se tiene en cuenta que la información del micrositio del juzgado estaba indexada al motor de búsqueda de Google, lo que significa, según las pruebas obtenidas en sede de revisión por esta sala, que su contenido podía ser analizado por su algoritmo, organizado en su biblioteca y, en consecuencia, era posible para cualquier persona que accediera al buscador encontrar los documentos con tan solo escribir el nombre de cualquiera de las partes del proceso. 220. 161. Para la sala tampoco es de recibo el argumento del juzgado según el cual el control sobre lo que aparezca en el buscador de Google lo ejerce en exclusiva la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Centro de Documentación Judicial, CNDOJ, y no el juzgado. La norma que reglamenta las funciones de los administradores secundarios del portal web de la rama judicial, como lo es el juzgado, contempla dentro de las funciones a cargo de estos, entre otras, y publicar la información pertinente de cada despacho, y administrar, mantener y actualizar las secciones de los contenidos del portal y de los aplicativos de los sistemas de información a su cargo, y responder por la calidad y presentación oportuna y de los contenidos y otros documentos de incorporación en el portal web de la rama judicial. 221. 162. En consecuencia, el juzgado, como creador del contenido del micrositio web que tiene a su cargo, es el responsable de la información y de los documentos que incrusta en ese micrositio. Por lo tanto, el principal llamado a valorar el contenido de la información que publicaba en este caso era el despacho judicial. 163. En todo caso, la sala encuentra que, de conformidad con lo referido por el juzgado accionado, el mismo día en que dio respuesta al escrito de tutela, 222, profirió un auto en el que ordenó oficiar a la rama judicial del Poder Público, Área de Sistemas, Centro de Documentación Judicial, CNDOJ, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Bogotá, Cundinamarca, Consejo Superior de Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura Bogotá, para que realicen lo pertinente a fin que se retire de los buscadores y navegadores la información que figure en la red acerca de la señora S, respecto del proceso que se adelanta en este despacho contra ella y que se identifica con el radicado no. Expediente 223. 164. Sin embargo, estando el expediente en sede de revisión, la Corte constató que los documentos no solamente continuaban publicados en el micrositio del juzgado, sino que también, al introducir el nombre del actor en el buscador de Google, el motor de búsqueda arrojaba dentro de los resultados los links que llevaban a los cuadernos principal y de la demanda de reconvención, dentro del referido proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. 165. Para la Corte esto supone también una violación del derecho a la intimidad personal y familiar del accionante y de las personas cuyos nombres figuran en las piezas procesales publicadas por parte del CNDOJ que, como administrador principal del portal web de la rama judicial tiene a su cargo, entre otras, y administrar la operación del hosting en lo referente a copias de respaldo, control de acceso, seguridad, auditoría, desempeño, afinamiento, redundancia y monitoreo del portal web de la rama judicial. Y administrar las publicaciones que los administradores secundarios no tengan permisos para realizar. Esto incluye fijación, actualización o eliminación de información, teniendo presente los lineamientos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura si se trata de información de carácter sensible, o ordinar con los administradores secundarios, oficinas, unidades, direcciones y consejos seccionales, corporaciones y despachos judiciales el ingreso de nuevas páginas, vínculos, elementos o contenidos a ser publicados en el portal web de la rama judicial, dar la asesoría técnica y funcional a los administradores secundarios sobre el manejo del módulo de administración de contenidos y en general del portal web. 224. 166. En ese sentido, el CNDOJ, en cumplimiento de sus funciones y teniendo en cuenta que era la autoridad técnica especializada para hacerlo, al conocer el auto del 30 de junio de 2021, 225, debió haber ejecutado las acciones necesarias para que el contenido que había publicado el juzgado en su micrositio web no apareciera en el buscador de Google, como el juzgado se lo había ordenado. 167. Sobre esto, Google LLC explicó que un propietario de una página web puede permitir que G-rastrie sus páginas, pero solicitar automáticamente que esas páginas no aparezcan en el índice de búsqueda. Esto se hace mediante etiquetas especiales, códigos en la propia página web que transmiten directivas como no index y no archive.
Estas señales son estándar en la web y son respetadas por los principales motores de búsqueda, incluido Google 226. En ese sentido, por esta vía el CNDOJ estaba obligado, como administrador principal de la página y en ejercicio de sus funciones, a realizar las acciones de carácter técnico para que el micrositio web del juzgado no apareciera en el índice de búsqueda de Google. 168. El CNDOJ también estaba obligado a coordinar con el juzgado la publicación en su micrositio y a proporcionarle la asesoría técnica y funcional que requiriera sobre el manejo del módulo de administración de contenidos y en general del portal web, lo que implicaba explicarle las razones de carácter técnico por las que el contenido de su micrositio aparecía en el motor de búsqueda de Google. 169. En sede de revisión la sala pudo constatar que la aparición de los cuadernos de la demanda principal y de la demanda de reconvención dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso tramitado ante el juzgado accionado, del que es parte la accionante, en el motor de búsqueda de Google, no involucra la responsabilidad de la sociedad Google LLC, propietaria de la herramienta del buscador de Google, Google Search. 170. Sobre el particular, en sede de revisión la sala comprobó que el control sobre los contenidos publicados en el micrositio web del juzgado accionado estaba en cabeza como propietario del contenido, webmaster. Además, la aparición de los documentos en los resultados de búsqueda de G obedecía a que este último, actuando como intermediario entre el micrositio del juzgado y el motor de búsqueda, encontró la información publicada en el micrositio web del juzgado y la organizó, es decir, la indexó. Por esta razón, el link que llevaba al cuaderno de la demanda de reconvención del proceso aparecía dentro de los resultados de búsqueda cuando se introducía el nombre de la actora en el buscador. 171. Pretender que G elimine el contenido del micrositio, significaría obligarlo a controlar información que no es de su propiedad y, con esto, se contrariaría de paso el principio de neutralidad en la red. Este principio lo ha definido la Corte como, el conjunto de reglas que permiten que Internet conserve la libertad y apertura que lo caracterizan, 227. Una de sus manifestaciones, orientada a proteger la libertad de expresión, se concreta en que las plataformas proveen espacios abiertos, gratuitos, que carecen de control previo del contenido compartido y por ello, favorecen el intercambio de ideas, los foros y la autoexpresión. Son estas características las que permiten afirmar la capacidad democratizadora del Internet y de la libertad de expresión como garantía universal, 228. 172. En ese sentido, la principal ruta para que los documentos no aparecieran en Internet, era no haberlos publicado en el micrositio. Lo que ocurrió en este caso fue que, una vez publicados los documentos en el portal, estos se hicieron visibles en la red para los buscadores como Google Search. La segunda ruta para que los documentos no figuraran en el buscador habría sido que, como lo explicó GL, el dueño de los contenidos webmaster hubiera solicitado que el micrositio web del juzgado no apareciera en el índice de búsqueda de Google, mediante etiquetas especiales, códigos en la propia página web que transmiten directivas como noindex y noarchive, que son señales estándar en la web respetadas por los principales motores de búsqueda, incluido Google 229. 173. La Corte pudo comprobar que el control sobre la aparición de los contenidos en el motor de búsqueda de G estaba en cabeza del juzgado cuando, en sede de revisión, mediante el auto 652 del 6 de mayo de 2022 le ordenó al juzgado accionado y al juzgado 2 que, como medida provisional, eliminaran de sus micrositios web los documentos y links que obraban en sus despachos y que llevaban a conocer el cuaderno de la demanda de reconvención dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio del que la actora es parte, par. 50 a 61. 174. Aun cuando en esa oportunidad tanto el juzgado 1 como el juzgado 2 remitieron a la Corte el informe de cumplimiento de las órdenes dictadas en el auto de medidas provisionales, la sala advirtió que los documentos aún aparecían en los resultados de búsqueda de G. En el caso del juzgado accionado, esto ocurría a pesar de que los links que conducían a los documentos sí habían sido eliminados. En consecuencia, mediante el auto 892 del 28 de junio de 2022 la Corte ordenó por segunda vez a los respectivos despachos que, con el acompañamiento del CNDOJ, procedieran a eliminar los archivos y links que llevaban a los documentos en cuestión. En esa segunda ocasión, el juzgado 2 explicó en el informe de cumplimiento a las órdenes del auto que se había reunido con el equipo técnico del CNDOJ y, con el apoyo de los técnicos especializados logró eliminar de su micrositio web el escrito de tutela del expediente que estudia la sala en esta oportunidad. 175. Por su parte, el juzgado 1 no respondió al auto 892 del 28 de junio de 2022. Sin embargo, la sala pudo constatar que, luego de recibida la respuesta del funcionario del juzgado 2, al escribir el nombre del accionante en el buscador de Google dejaron de aparecer en los resultados de búsqueda tanto el cuaderno principal como el cuaderno de la demanda de reconvención, dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico del expediente cuya publicación dio origen a la tutela que se estudia, 230.
Lo anterior permitió a la sala comprender que, a pesar de la intención del juzgado de dar cumplimiento a la orden del auto 652 del 6 de mayo de 2022, la información continuaba figurando en los resultados de búsqueda de G porque cuando el despacho publicó los documentos en su página los alojó en un servidor que los hizo visibles para el buscador. Por lo tanto, para que la información no continuara apareciendo en Google no era suficiente con deshabilitar los links que llevaban a los documentos publicados, sino que estos debían eliminarse también del servidor. 176. En todo caso, la sala advierte que, al introducir el nombre del accionante en Google, los resultados arrojan un vínculo que da acceso a un documento dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico que se surte ante el Juzgado 1-231, referente a un recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la señora S., en contra de un auto proferido por el mencionado juzgado en el que este último le negó la práctica de unas pruebas que había solicitado. Los argumentos sostenidos en el documento contienen aspectos íntimos de la relación de pareja de la señora S., que se ventilan dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. 177. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en los términos anteriormente expuestos la publicación de estos documentos en el micrositio web del juzgado vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar del accionante, en la parte resolutiva de esta sentencia la Corte ordenará al juzgado 1 que elimine cualquier documento que obre del proceso no solamente de su micrositio web, sino también del servidor en que se alojan los documentos. A su vez, la sala ordenará que las publicaciones del respectivo proceso y que ya fueron eliminadas se supriman de manera definitiva por parte del juzgado accionado, considerando que, la eliminación de los documentos se realizó en cumplimiento de las órdenes dispuestas en el auto 892 de 2022, de conformidad con las cuales éstas se mantendrían durante el tiempo en que tardara la Corte en revisar el asunto y dictar la respectiva providencia, y la manera de proteger los derechos a la intimidad personal y familiar del accionante y de las demás personas que figuran en los documentos publicados es ordenar su eliminación definitiva de los respectivos micrositios. 178. En el examen del caso concreto y en el trámite de cumplimiento de las medidas cautelares, la sala comprobó la inexistencia de una reglamentación clara y específica sobre las condiciones en que los administradores secundarios deben realizar las publicaciones de las actuaciones judiciales en sus respectivos micrositios web. Aunque el acuerdo PCSJA 20-11.567 de 2020 reglamentó en términos generales las condiciones en que deberían realizarse algunas publicaciones, la sala considera que esta reglamentación es insuficiente. 179. En particular, sobre la publicación de contenidos con efectos procesales, que es el supuesto en el que se realizó la publicación en el caso concreto, el artículo 29 del mencionado acuerdo 232 dispone que los despachos judiciales del país podrán publicar notificaciones, comunicaciones, traslados, avisos y otras publicaciones con efectos procesales en el portal web de la rama judicial. Esto sin perjuicio de las publicaciones válidas en los sistemas de información de la gestión procesal que puedan vincularse a los espacios del portal web. Para esto, según la norma ANTES del 1 de julio, el Consejo Superior de la Judicatura, a través del Centro de Documentación Judicial, CNDOJ, establecerá e informará los lineamientos y protocolos, internos y externos, sobre esta publicación. Los protocolos a los que se refiere este artículo están contenidos en la circular PCSJC 23 de 2020 y en su respectivo anexo 233. Sin embargo, esta circular solo contiene la información básica para solicitar un espacio en el portal, realizar el registro del usuario y acceder e ingresar para agregar y modificar los contenidos, 234, lo que deja en evidencia el enorme vacío que existe en la reglamentación sobre la manera como los funcionarios judiciales deben publicar las actuaciones judiciales en el portal web de la rama judicial. En consecuencia, teniendo en cuenta que de conformidad con el numeral tercero del artículo 257 de la Constitución corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador, la Sala ordenará a esa autoridad judicial que, en el término de 3 meses contados desde la notificación de esta sentencia, reglamente de manera específica, clara y completa las condiciones en que se deben realizar las publicaciones en el portal web de la rama judicial y actualice la normativa existente a las nuevas necesidades de publicación en la página, a raíz de la priorización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración de Justicia. El Consejo Superior de la Judicatura deberá especificar los lineamientos para garantizar que con las publicaciones que realizan tanto el administrador principal como los administradores secundarios en el portal web de la rama judicial no se vulnere el derecho a la intimidad personal y familiar de las personas.
A su vez, en la reglamentación deberá existir claridad de que la publicación de la información relacionada con la historia clínica u otra información relativa a la salud física o psíquica de los sujetos involucrados en el proceso, niñas, niños o adolescentes, violencia de género, cuestiones que involucren la identidad sexual de las personas, o hechos asociados a las relaciones de pareja y familiares de los sujetos procesales, sin que éste pueda ser considerado, por ningún motivo, un listado taxativo, es violatoria del derecho a la intimidad y, por lo tanto, no puede ser de acceso público en el portal web de la rama judicial. Por otra parte, el artículo 35 del Acuerdo PCSJA 20, 11.567 de 2020 dispone que el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial RLB, el Centro de Documentación Judicial, CNDOJ, y la Unidad de Informática, continuará con la implementación de acciones de capacitación a nivel nacional en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas por parte de los servidores de la rama judicial para la gestión judicial y administrativa y se propenderá por generar espacios de participación de abogados litigantes y otros actores del sistema de justicia. 235. Sin embargo, en el estudio del caso concreto la Corte constató que los administradores secundarios no cuentan con la formación suficiente y necesaria para entender la manera en que deben publicar la información. Primero, porque a pesar de la voluntad de los funcionarios de cumplir las órdenes del auto 652 del 6 de mayo de 2022 relacionadas con eliminar los documentos de sus micrositios web, incluso estos informaron al despacho de la magistrada sustanciadora que habían cumplido con la orden de eliminarlos, estos aún no habían sido suprimidos del servidor, lo que dio lugar a que la Corte tuviera que proferir un nuevo auto de medidas provisionales. Segundo, porque en el auto de pruebas del 29 de marzo de 2022 la magistrada sustanciadora solicitó al CNDOJ que le informara sobre los contenidos de las capacitaciones dictadas a los administradores de contenidos del portal web de la rama judicial acerca del uso y apropiación de herramientas tecnológicas creadas en los últimos 2 años, quiénes las dictaron, cuántos funcionarios las han recibido y a qué dependencias pertenecían. En su respuesta, el CNDOJ manifestó que había realizado 988 capacitaciones entre 2021 y 2022 a los administradores de contenidos. Sostuvo que los temas estuvieron orientados a la administración de contenidos de los micrositios disponibles en el portal web de la rama judicial. Dentro de estos encontramos publicación de novedades, calendario de eventos, estados electrónicos, entre otros temas varios. Sin embargo, no respondió quiénes las dictaron, cuántos funcionarios las recibieron, ni a qué dependencias pertenecían los funcionarios que atendieron a las capacitaciones. Continúa. Muchas gracias por escuchar y visitar este canal. Por favor suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros eventos y cursos gratuitos. Apóyanos con un me gusta y comparte en redes sociales y grupos de WhatsApp. Y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Un saludo y magnífico día para ti.